Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. El día de ayer dimos inicio a una nueva serie, Carácter. Este término carácter propiamente no aparece en la Biblia, en el original. Sin embargo, vemos que sí desde el punto de vista de ejemplos que vemos en personajes que encontramos, pero no solamente eso. Vamos a ver en sí qué es carácter y después nos vamos a sorprender la abundancia de este término, en últimas, en la palabra de Dios. De ayer vimos algo fundamental del carácter, algunos rasgos, por ejemplo, del carácter, como la bondad, la mansedumbre, una persona misericordiosa, una persona íntegra, una persona que agrada a Dios. Ese es su carácter, no es complaciente con todo el mundo, pero por otro lado es humilde y es una persona, un hombre, una mujer de fe. No es una persona rígida, pero sí firme. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 5, a partir del versículo 1 y de allí en adelante los que le siguen. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona con carácter pues está en paz con Dios. Eso es lo fundamental. Versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ve lo que aquí dice, la firmeza, estamos firmes. La firmeza tiene que ver con el carácter. Ayer vimos un rasgo fundamental o algo que es esencial, lo más importante en el carácter, lo relacionado con aquella persona, con aquel hombre que tiene carácter, una mujer con carácter, es la fe. ¿Y qué es la fe? Claro, bueno, yo deposito mi fe en Dios y su palabra. Entonces yo confío en Él. La fe tiene que ver con el agradar a Dios. Eso dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, como se me refiere a ese pasaje a un personaje del Antiguo Testamento llamado Enoc, que caminó con Dios. Por la fe, dice, estamos firmes. Pero me habla también en la esperanza de la gloria de Dios. Está firme en la esperanza. Una persona que tiene carácter tiene esperanza. Y como tiene esperanza, cultiva la paciencia, la longanimidad. Esperanza. La esperanza tiene que ver con, básicamente, el creer anticipadamente que Dios lo va a hacer. Así es como yo lo entiendo. Así es como yo veo lo que es la esperanza. Yo estoy convencido hoy de lo que Dios va a hacer, de la respuesta de Dios. Y sé que esa respuesta es totalmente cierta. Pero ¿quién mantiene la esperanza? Una persona que es firme, que tiene carácter. Pero miremos ahora. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Detengámonos ahí, porque esto continúa. Es una persona que soporta las tribulaciones y se gloria en las tribulaciones. Pero ¿qué es aquello que lo lleva a incluso gloriarse en las tribulaciones? ¿Saben qué es? La firmeza y la esperanza. Una persona firme. Porque cuando se vienen las tribulaciones, en esto tenemos que decir la verdad, las personas renuncian a su carácter, cambian totalmente y se debilitan y caen y desmayan. Sin embargo, vemos lo que significa el carácter. Claro, vamos a ver muchos ejemplos bíblicos acerca de todo esto. Ejemplos, como quien dice, de carne y hueso. Produce, de luego dice, paciencia. La tribulación produce paciencia. Desde el día de ayer vimos esto. Esa es una marca de una persona con carácter. Pero luego dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahí me desarrolla mucho más todo este tema de la firmeza que me lleva a la esperanza. Entonces, la firmeza me lleva a soportar las tribulaciones. Esto produce paciencia. Necesito, paciencia. Seguramente relacionamos esto, por ejemplo, con Job, entre otros personajes. Y la paciencia prueba.
hay personas que fueron probadas. Y vemos que la prueba verdaderamente tiene que ver con el carácter. Luego dice que la prueba es esperanza. La esperanza es el creer anticipadamente o el vivir anticipadamente frente a aquello que yo sé que Dios va a responder. Y luego dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Y seguramente hay muchos que lo ven de esa manera y dicen, ay, pobrecito, tiene esperanza todavía frente a algo lo cual nunca se le va a dar. Pobre, está convencido acerca de ello. ¿Quién lo va a hacer despertar de semejante ilusión? La esperanza no es ilusión. La esperanza, como aquella fe, es certeza. Yo creo hoy y estoy convencido de la respuesta de Dios. La respuesta anticipada de Dios, la cual yo creo que se irá a hacer en el tiempo de Dios. Pero para eso necesito paciencia. Ahora, detengámonos en este término prueba, al cual por ahí hemos también venido anunciando. Aquí el término prueba se interpreta como carácter probado. Y eso es carácter. Hemos hablado acerca de esto, que es fundamental. De manera que vamos a hablar mucho acerca de la prueba aquí en esta serie. Carácter probado. Se interpreta de esa manera, lo que indica que el carácter se forma a través de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones, de las adversidades y la perseverancia. Esa es una persona que tiene carácter. Pero la prueba, es lo que dice, la paciencia que produce prueba, porque viene la tribulación, viene ese periodo difícil. Pero mira lo que aquí me dice, viene la prueba. ¿Pero por qué? Porque la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. A través de la paciencia yo soy probado. Y a veces uno desearía la respuesta inmediata de Dios en mi vida. Yo quiero la respuesta de Dios, pero no quiero la paciencia ni tampoco quiero la prueba. Ni tampoco quiero la esperanza. Porque básicamente, pues yo soy probado. Yo soy probado para ver si en mí hay esperanza o no. Si yo ejercito la esperanza o no. Pero con la certeza, dice Pablo, que la esperanza no avergüenza. Entonces, carácter probado. Eso es prueba. El carácter se va formando. Se va transformando, como dice Romanos 12, versículo 2. Esto lo vimos ayer, por cierto. Y aquí la pregunta es, ¿permanezco firme en las pruebas? Esa es la pregunta. ¿Permanezco con esa firmeza que dice el versículo 2, por lo cual estamos firmes? ¿Lo permanezco? La mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos, no. Porque viene alguna prueba y ahí caen. No permanecen firmes. De allí la importancia de la permanencia que habla Jesús, nuestro Señor, a través de parábolas. Y a través de una en particular, nos habla acerca de permanecer en Él, así como Él permanece en nosotros. Pero ¿permanezco firme aún en las pruebas? Esa es la pregunta. ¿Será que yo creo firmemente que la esperanza no avergüenza? ¿Qué pasa cuando vienen las tribulaciones? ¿Qué pasa cuando viene entonces, pues, la dificultad? ¿Voy a perseverar y voy a permanecer? La firmeza no es flexibilidad o rigidez. ¿Y por qué? Porque ya vimos algo. La rigidez. ¿Qué pasa con la rigidez? ¿Y qué pasa con la flexibilidad? Una persona flexible cede y se adapta a las circunstancias. Algunos dicen que eso es una cualidad, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? A debilidad, a que simplemente pues, se convierte al de turno, nada más. Y simplemente va a andar donde está el de turno, el de moda. El flexible cede. ¿Y a qué cede? A sus valores, cede a los principios. ¿Por qué? Porque es débil. El Salmo primero que nos dice, por ejemplo,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores asentado. O sea, una persona con carácter le va bien, porque eso es bienaventurado. Le va bien en las cosas que han de venir. Sino que en la ley de Dios, de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, tiene claro cuál es su deleite. Una persona con carácter tiene claro dónde está su delicia, en qué se va a deleitar, o mejor, en quién. Una persona con carácter sabe a quién ha de agradar. Y eso lo vimos el día de ayer y lo seguimos aquí mencionando. Lo estamos reiterando. Sabe en quién está su delicia, su deleite. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Una persona con carácter finalmente fructifica porque es perseverante. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es aquella pelusa, es aquella paja menuda o es el polvo que queda después de la trilla de las semillas. Es como aquella pelusa, aquella mota que ya adaptado a nosotros se desprende de materiales como el lino, como el algodón, como la lana. Entonces viene un viento y lo arrebata y lo lleva de un lado para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy está aquí esa mota, luego está en otra persona, en el chaleco o en el saco de otra persona y en otro, mientras el viento lo va llevando de un lado para el otro. Y entonces se adapta, trata de adaptarse allí. Pero eso es falta de carácter. Y la persona que es así, con falta de carácter, es como aquel tamo que arrebata el viento. Pero la persona con carácter está plantada junto a corrientes de aguas, porque sabe quién es aquel que todo le provee, de quien recibe absolutamente todo. Y como permanece, da fruto en su tiempo. Grave problema que tienen muchos hijos de Dios, que no permanecen. ¿Y por qué? Porque no tienen carácter. Pero sí, yo puedo ser como aquel que está plantado. Y aquí vemos, una persona con carácter es una persona literalmente plantada. Vamos a orar. Señor, aquí en tu palabra tanto me enseñas tú. Y ahora veo, Dios, que eso es carácter. Una persona con carácter es una persona plantada. Y está plantada allí junto a corrientes de aguas. Pero es paciente. Pero soporta la tribulación, es paciente. Viene la prueba, pero no desmaya, porque tiene esperanza. Y así, oh Dios, es como tú me formas, y yo quiero que tú me formes. Pero para formar, Dios también prueba. Y Dios prueba. Y Dios prueba a través de la tribulación. Y prueba mi paciencia también, para ver si creo. Esto tiene que ver con la esperanza. Y a veces se piensa, es que la esperanza es lo último que se pierde. No, es que no es lo último que se pierde, es que nunca se pierde. Y aquí estoy, Señor, firme delante de ti. Guárdame de ser como aquel flexible, como aquel tamo que arrebata el viento. La persona con carácter es bienaventurada. Le va bien las cosas que han de venir. Porque no se sienta ahí con los escarnecedores. No anda en camino de ellos, donde van todos. No, porque tiene carácter. Y Dios, es clara tu palabra. Una persona con carácter es aquella que no es como el tamo. No, que está plantada. Y aquí estoy, Señor, plantado en ti. Ahora, Dios, bendice a cada uno de estos que están plantados en ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la incomparable, hermosísima Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que
como siempre, nos regale un me gusta, el dedito para arriba ahí en su dispositivo si este programa ha sido útil para usted. Y escriba algo de lo que aprendió hoy de la palabra de Dios. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.